Hermanas y hermanos, buenas tardes. En este nuestro tercer encuentro expresamos la misma sed de justicia, el mismo clamor, tierra, techo y trabajo para todos. Agradezco a los delegados que han llegado desde las periferias urbanas, rurales y laborales de los 5 continentes, de más de 60 países, han llegado a debatir una vez más cómo defender estos derechos que nos convocan. Gracias a los obispos que vinieron a acompañarlos. Gracias también a los miles de italianos y europeos que se han unido hoy al cierre de este encuentro. Gracias a los observadores y jóvenes comprometidos con la vida pública que vinieron con humildad a escuchar y a aprender. Cuánta esperanza tengo en los jóvenes. Le agradezco también a usted, Cardenal Turson, el trabajo que han hecho en el dicasterio. Y también quisiera mencionar el aporte del expresidente uruguayo José Mujica, que está presente. En nuestro último encuentro en Bolivia, con mayoría de latinoamericanos, hablamos de la necesidad de un cambio para que la vida sea digna, un cambio de estructuras, también de cómo ustedes, los movimientos populares, son sembradores de cambio, promotores de un proceso en el que confluyen millones de acciones grandes y pequeñas encadenadas creativamente, como en una poesía. Por eso quise llamarlos poetas sociales. Y también enumeramos algunas tareas imprescindibles para marchar hacia una alternativa humana frente a la globalización de la indiferencia. Primero, poner la economía al servicio de los pueblos. Segundo, construir la paz y la justicia. Tercero, defender la madre tierra. Ese día, en la voz de una cartonera y de un campesino, se dio lectura a las conclusiones, los 10 puntos de Santa Cruz de la Sierra, donde la palabra cambio estaba preñada de gran contenido. Estaba enlazada a cosas fundamentales que ustedes reivindican: trabajo digno para los excluidos del mercado laboral, tierra para los campesinos y pueblos originarios, vivienda para las familias sin techo, integración urbana para los barrios populares, erradicación de la discriminación, de la violencia contra la mujer y de las nuevas formas de esclavitud, el fin de todas las guerras, del crimen organizado y de la represión, libertad de expresión y comunicación democrática, ciencia y tecnología al servicio de los pueblos. Escuchamos también cómo se comprometían a abrazar un proyecto de vida que rechace el consumismo y recupere la solidaridad, el amor entre nosotros y el respeto a la naturaleza como valores esenciales. Es la felicidad de vivir bien lo que ustedes reclaman, la vida buena y no ese ideal egoísta que engañosamente invierte las palabras y nos propone la buena vida. Quienes hoy estamos aquí, de orígenes, creencias e ideas diversas, tal vez no estemos de acuerdo en todo. Seguramente pensamos distinto en muchas cosas, pero ciertamente coincidimos en estos puntos. Supe también de encuentros y talleres realizados en distintos países
donde multiplicaron los debates a la luz de la realidad de cada comunidad. Eso es muy importante, porque las soluciones reales a las problemáticas actuales no van a salir de 1, 3 o 1000 conferencias. Tienen que ser fruto de un discernimiento colectivo que madure en los territorios junto a los hermanos. Un discernimiento que se convierte en acción transformadora según los lugares, tiempos y personas, como diría San Ignacio. Si no, corremos el riesgo de las abstracciones, de los nominalismos declaracionistas, que son bellas frases, pero no logran sostener la vida de nuestras comunidades. Son slogans. El colonialismo ideológico globalizante procura imponer recetas supraculturales que no respetan la identidad de los pueblos. Ustedes van por otro camino, que es al mismo tiempo local y universal. Un camino que me recuerda cómo Jesús pidió organizar a la multitud en grupos de 50 para repartir el pan. Recién pudimos ver el vídeo que han presentado a modo de conclusión de este tercer encuentro. Vimos los rostros de ustedes en los debates sobre qué hacer frente a la inequidad que engendra violencia. Tantas propuestas, tanta creatividad, tanta esperanza en la voz de ustedes que tal vez sean los que más motivos tienen para quejarse, quedar encerrados en los conflictos, caer en la tentación de lo negativo. Pero sin embargo miran hacia adelante, piensan, discuten, proponen y actúan. Los felicito, los acompaño y les pido que sigan abriendo caminos y luchando. Eso me da fuerza, eso nos da fuerza. Creo que este diálogo nuestro, que se suma al esfuerzo de tantos millones que trabajan cotidianamente por la justicia en todo el mundo, va echando raíces. Quisiera tocar algunos temas más específicos que son los que he recibido de ustedes y me han hecho reflexionar y los devuelvo en este momento. Primero, el terror y los muros. Sin embargo, esa germinación, que es lenta a la que me referí recién, que tiene sus tiempos, como toda gestación, está amenazada por la velocidad de un mecanismo destructivo que opera en sentido contrario. Hay fuerzas poderosas que pueden neutralizar este proceso de maduración de un cambio que sea capaz de desplazar la primacía del dinero y coloque nuevamente en el centro al ser humano, al hombre y la mujer. Ese hilo invisible del que hablamos en Bolivia, esa estructura injusta que enlaza a todas las exclusiones que ustedes sufren, puede endurecerse y convertirse en un látigo existencial que, como en el Egipto del Antiguo Testamento, esclaviza, roba la libertad, azota sin misericordia a unos y amenaza constantemente a otros, para arriar a todos como ganado hacia donde quiere el dinero divinizado. ¿Quién gobierna entonces? El dinero. ¿Cómo gobierna? Con el látigo del miedo, de la inequidad, de la violencia económica, social, cultural y militar que engendra más y más violencia
en una espiral descendente que parece no acabar jamás. Cuánto dolor y cuánto miedo. Hay, lo dije hace poco, hay un terrorismo de base que emana del control global del dinero sobre la tierra y atenta contra la humanidad entera. De ese terrorismo básico se alimentan los terrorismos derivados como el narcoterrorismo, el terrorismo de Estado y lo que erróneamente algunos llaman terrorismo étnico o religioso. Pero ningún pueblo, ninguna religión es terrorista. Es cierto, hay pequeños grupos fundamentalistas en todos lados, pero el terrorismo empieza cuando has desechado la maravilla de la creación, el hombre y la mujer, y has puesto allí el dinero. Ese sistema es terrorista. Hace casi 100 años, Pío XI preveía el crecimiento de una dictadura económica mundial que él llamó imperialismo internacional del dinero. Estoy hablando del año 1931. El aula en la que estamos ahora se llama Pablo VI. Y fue Pablo VI quien denunció hace 50 años la nueva forma abusiva de dictadura económica en el campo social, cultural e incluso político. Año 1971. Son palabras duras, pero justas de mis antecesores que avisoraron el futuro. La Iglesia y los profetas dicen hace milenios lo que tanto escandaliza que repita el Papa en este tiempo, cuando todo aquello alcanza expresiones inéditas. Toda la doctrina social de la Iglesia y el magisterio de mis antecesores se rebelan contra el ídolo dinero que reina en lugar de servir, tiraniza y aterroriza a la humanidad. Ninguna tiranía se sostiene sin explotar nuestros miedos. Esto es clave. De ahí que toda tiranía sea terrorista. Y cuando ese terror que se sembró en las periferias son con masacres, saqueos, opresión e injusticia, explota en los centros con distintas formas de violencia, incluso con atentados odiosos y cobardes, los ciudadanos que aún conservan algunos derechos son tentados con la falsa seguridad de los muros físicos o sociales. Muros que encierran a unos y destierran a otros. Ciudadanos amurallados, aterrorizados de un lado, excluidos, desterrados, más aterrorizados todavía del otro. ¿Es esa la vida que nuestro Padre Dios quiere para sus hijos? Al miedo se lo alimenta, se lo manipula, porque el miedo, además de ser un buen negocio para los mercaderes de las armas y de la muerte, nos debilita, nos desequilibra, destruye nuestras defensas psicológicas y espirituales, nos anestesia frente al sufrimiento ajeno y al final nos hace crueles. Cuando escuchamos que se festeja la muerte de un joven
que tal vez erró el camino, cuando vemos que se prefiere la guerra a la paz, cuando vemos que se generaliza la xenofobia, cuando constatamos que ganan terreno las propuestas intolerantes. Detrás de esa crueldad que parece masificarse está el frío aliento del miedo. Les pido que recemos por todos los que tienen miedo. Recemos para que Dios le dé el valor y que en este año de la misericordia podamos ablandar nuestros corazones. La misericordia no es fácil, no es fácil. Requiere coraje. Por eso Jesús nos dice, no tengan miedo, pues la misericordia es el mejor antídoto contra el miedo. Es mucho mejor que los antidepresivos y los ansiolíticos, mucho más eficaz que los muros, las rejas, las alarmas y las armas. Y es gratis, es un don de Dios. Queridos hermanos y hermanas, todos los muros caen, todos. No nos dejemos engañar. Como han dicho ustedes, sigamos trabajando para construir puentes entre los pueblos, puentes que nos permitan derribar los muros de la exclusión y la explotación. Enfrentemos el terror con amor. Segundo punto que quisiera tocar es el amor y los puentes. Un día como hoy, un sábado, Jesús hizo dos cosas que, nos dice el Evangelio, precipitaron la conspiración para matarlo. Pasaba con sus discípulos por un campo, un sembradío. Los discípulos tenían hambre y comieron las espigas. Nada se nos dice del dueño de aquel campo. Subyacía el destino universal de los bienes. Lo cierto es que frente al hambre, Jesús priorizó la dignidad de los hijos de Dios sobre una interpretación formalista, acomodaticia e interesada de la norma. Cuando los doctores de la ley se quejaron con indignación hipócrita, Jesús les recordó que Dios quiere amor y no sacrificios. Y les explicó que el sábado está hecho para el ser humano y no el ser humano para el sábado. Enfrentó al pensamiento hipócrita y suficiente con la inteligencia humilde del corazón que prioriza siempre al ser humano y rechaza que determinadas lógicas obstruyan su libertad para vivir, amar y servir al prójimo. Y después, ese mismo día, Jesús hizo algo peor, algo que irritó aún más a los hipócritas y soberbios que lo estaban vigilando, porque buscaban alguna excusa para atraparlo. Curó la mano atrofiada de un hombre. La mano, ese signo tan fuerte del obrar, del trabajo. Jesús le devolvió a ese hombre la capacidad de trabajar y con eso le devolvió la dignidad. Cuántas manos atrofiadas, cuántas personas privadas de la dignidad del trabajo. Porque los hipócritas, para defender sistemas injustos, se oponen a que sean sanadas. A veces pienso que cuando ustedes, los pobres organizados, se inventan su propio trabajo, creando una cooperativa,
recuperando una fábrica quebrada, reciclando el descarte de la sociedad de consumo, enfrentando las inclemencias del tiempo para vender en una plaza, reclamando una parcela de tierra para cultivar y alimentar a los hambrientos. Cuando hacen esto, están imitando a Jesús porque buscan sanar, aunque sea un poquito, aunque sea precariamente, esa atrofia del sistema socioeconómico imperante que es el desempleo. No me extraña que a ustedes también a veces los vigilen o los persigan. Y tampoco me extraña que a los soberbios no les interese lo que ustedes digan. Jesús ese sábado se jugó la vida porque después de sanar esa mano, fariseos y herodianos, dos partidos enfrentados entre sí, que temían al pueblo y también al imperio, hicieron sus cálculos y se confabularon para matarlo. Sé que muchos de ustedes se juegan la vida. Sé, y los quiero recordar, y la quiero recordar, que algunos no están hoy aquí porque se jugaron la vida. Por eso no hay mayor amor que dar la vida. Eso nos enseña Jesús. Las 3T, ese grito de ustedes que hago mío, tiene algo de esa inteligencia humilde, pero a la vez fuerte y sanadora. Un proyecto puente de los pueblos frente al proyecto muro del dinero. Un proyecto que apunta al desarrollo humano integral. Algunos saben que nuestro amigo, el cardenal Turson, que está presidiendo ahora el dicasterio que lleva ese nombre, Desarrollo Humano Integral. Lo contrario al desarrollo, podría decirse, es la atrofia, la parálisis. Tenemos que ayudar para que el mundo se sane de su atrofia moral. Este sistema atrofiado puede ofrecer ciertos implantes cosméticos que no son un verdadero desarrollo. Crecimiento económico, avances técnicos, mayor eficiencia para producir cosas que se compran, se usan y se tiran, englobándonos a todos en una vertiginosa dinámica del descarte. Pero este mundo no permite el desarrollo del ser humano en su integralidad. El desarrollo que no se reduce al consumo, que no se reduce al bienestar de pocos, que incluye a todos los pueblos y personas en la plenitud de su dignidad, disfrutando fraternalmente de la maravilla de la creación. Este es el desarrollo que necesitamos, humano, integral, respetuoso de la creación de esta casa común. Otro punto es el de la bancarrota y el salvataje. Queridos hermanos, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre otros dos temas que junto a las 3T y la ecología integral fueron centrales en vuestros debates de los últimos días y son centrales en este tiempo histórico. Sé que dedicaron una jornada al drama de los migrantes, refugiados y desplazados. ¿Qué hacer frente a esta tragedia? En el dicasterio que tiene a su cargo el cardenal Turson, hay un departamento para la atención de esas situaciones. Decidí que al menos por un tiempo ese departamento dependa directamente del pontífice, porque aquí hay una situación oprobiosa
que solo puedo describir con una palabra que me salió espontáneamente en Lampedusa: vergüenza. Allí, como también en Lesbos, pude sentir de cerca el sufrimiento de tantas familias expulsadas de su tierra por razones económicas o violencias de todo tipo, multitudes desterradas. Lo he dicho frente a las autoridades de todo el mundo, como consecuencia de un sistema socioeconómico injusto y de los conflictos bélicos que no buscaron, que no crearon hoy, quienes hoy padecen el doloroso desarraigo de su suelo patrio, sino más bien muchos de aquellos que se niegan a recibirlos. Hago mías las palabras de mi hermano, el arzobispo Hieronymus de Grecia. Quien ve los ojos de los niños que encontramos en los campos de refugiados es capaz de reconocer de inmediato en su totalidad la bancarrota de la humanidad. ¿Qué le pasa al mundo de hoy? Que cuando se produce la bancarrota de un banco, de inmediato aparecen sumas escandalosas para salvarlo. Pero cuando se produce esta bancarrota de la humanidad, no hay casi ni una milésima parte para salvar a esos hermanos que sufren tanto. Y así, el Mediterráneo se ha convertido en un cementerio, y no solo el Mediterráneo, tantos cementerios junto a los muros, muros manchados de sangre inocente. Durante los días de este encuentro, ustedes lo decían en el vídeo, ¿cuántos murieron en el Mediterráneo? El miedo endurece el corazón y se transforma en crueldad ciega que se niega a ver la sangre, el dolor, el rostro del otro. Lo dijo mi hermano el patriarca Bartolomé: quien tiene miedo de vosotros no ha mirado a los ojos. Quien tiene miedo de vosotros no ha visto vuestros rostros. Quien tiene miedo no ve a vuestros hijos. Olvida que la dignidad y la libertad trascienden el miedo y trascienden la división. Olvida que la migración no es un problema de Oriente Medio y del norte de África, de Europa y de Grecia. Es un problema del mundo. Es, en verdad, un problema del mundo. Nadie debería verse obligado a huir de su patria. Pero el mal es doble cuando frente a esas circunstancias terribles, el migrante se ve arrojado a las garras de los traficantes de personas para cruzar las fronteras. Y es triple si al llegar a la tierra donde creyó que iba a encontrar un futuro mejor, se lo desprecia, se lo explota, incluso se lo esclaviza. Esto se puede ver en cualquier rincón desiertos de ciudades, o simplemente no se los deja entrar. Le pido a ustedes que hagan todo lo que puedan. Nunca se olviden que Jesús, María y José experimentaron también la condición dramática de los refugiados. Les pido que ejerciten esta solidaridad tan especial que existe entre los que han sufrido. Ustedes saben recuperar fábricas de las bancarrotas, reciclar lo que otros tiran, crear puestos de trabajo, labrar la tierra, construir viviendas, integrar barrios segregados
y reclamar sin descanso como esa viuda del Evangelio que pide justicia insistentemente. Tal vez con vuestro ejemplo y vuestra insistencia, algunos estados y organismos internacionales abran los ojos y adopten las medidas adecuadas para acoger e integrar plenamente a todos los que por una u otra circunstancia buscan refugio lejos de su hogar. Y también para enfrentar las causas profundas por las que miles de hombres, mujeres y niños son expulsados cada día de su tierra natal. Dar el ejemplo y reclamar es una forma de meterse en política. Y esto me lleva al segundo eje que debatieron en su encuentro: la relación entre pueblo y democracia. Una relación que debería ser natural y fluida, pero que corre el peligro de desdibujarse hasta ser irreconocible. La brecha entre los pueblos y nuestras formas actuales de democracia se agranda cada vez más como consecuencia del enorme poder de los grupos económicos y mediáticos que parecieran dominarlas. Los movimientos populares, lo sé, no son partidos políticos. Y déjenme decirles que en gran medida en eso radica su riqueza, porque expresan una forma distinta, dinámica y vital de participación social en la vida pública. Pero no tengan miedo de meterse en las grandes discusiones, en política con mayúscula. Y cito de nuevo a Pablo VI: la política ofrece un camino serio y difícil, aunque no el único, para cumplir el deber grave que cristianos y cristianas tienen de servir a los demás. O esa frase que repito tantas veces, que siempre me confundo, no sé si es de Pablo VI, de Pío XII: la política es una de las formas más altas de la caridad, del amor. Quisiera señalar dos riesgos que giran en torno a la relación entre los movimientos populares y la política: el riesgo de dejarse encorsetar y el riesgo de dejarse corromper. Primero, no dejarse encorsetar, porque algunos dicen: la cooperativa, el comedor, la huerta agroecológica, el microemprendimiento, el diseño de los planes asistenciales, hasta ahí está bien, mientras se mantenga en el corsé de las políticas sociales, mientras no cuestionen la política económica o la política con mayúscula, se los tolera. Esa idea de las políticas sociales, concebidas como una política hacia los pobres, pero nunca con los pobres, nunca de los pobres, y mucho menos inserta en un proyecto que reunifique a los pueblos, a veces me parece una especie de volquete maquillado para contener el descarte del sistema. Cuando ustedes, desde su arraigo a lo cercano, desde su realidad cotidiana, desde el barrio, desde el paraje, desde la organización del trabajo comunitario, desde las relaciones persona a persona, se atreven a cuestionar las macrorelaciones, cuando chillan, cuando gritan, cuando pretenden señalarle al poder un planteo más integral, ahí ya no se lo tolera. No se lo tolera tanto porque se están saliendo del corsé, se están metiendo en el terreno de las grandes decisiones que algunos pretenden monopolizar en pequeñas castas. Así la democracia se atrofia,
se convierte en un nominalismo, una formalidad, pierde representatividad, se va desencarnando porque deja fuera al pueblo en su lucha cotidiana por la dignidad, en la construcción de su destino. Ustedes, las organizaciones de los excluidos y tantas organizaciones de otros sectores de la sociedad, están llamados a revitalizar, a refundar las democracias que pasan por una verdadera crisis. No caigan en la tentación del corsé que los reduce a actores secundarios, o peor, a meros administraciones de la miseria existente. En estos tiempos de parálisis, desorientación y propuestas destructivas, la participación protagónica de los pueblos que buscan el bien común puede vencer, con la ayuda de Dios, a los falsos profetas que explotan el miedo y la desesperanza, que venden fórmulas mágicas de odio y crueldad o de un bienestar egoísta y una seguridad ilusoria. Sabemos que mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera, y atacando las causas estructurales de la iniquidad, no se resolverán los problemas del mundo y, en definitiva, ningún problema. La inequidad es raíz de los males sociales. Por eso, lo dije y lo repito, el futuro de la humanidad no está únicamente en manos de los grandes dirigentes, las grandes potencias y las élites. Está fundamentalmente en manos de los pueblos, en su capacidad de organizarse y también en sus manos que riegan con humildad y convicción este proceso de cambio. La Iglesia también puede y debe, sin pretender el monopolio de la verdad, pronunciarse y actuar especialmente frente a situaciones donde se tocan las llagas y el sufrimiento dramático, y en las cuales están implicados los valores, la ética, las ciencias sociales y la fe. Este era el primer riesgo, el riesgo del corsé, en la invitación de meterse en la gran política. El segundo riesgo, les decía, es dejarse corromper. Así como la política no es un asunto de los políticos, la corrupción no es un vicio exclusivo de la política. Hay corrupción en la política, hay corrupción en las empresas, hay corrupción en los medios de comunicación, hay corrupción en las iglesias y también hay corrupción en las organizaciones sociales y los movimientos populares. Es justo decir que hay una corrupción naturalizada en algunos ámbitos de la vida económica, en particular la actividad financiera, y que tiene menos prensa que la corrupción directamente ligada al ámbito político y social. Es justo decir que muchas veces se manipulan los casos de corrupción con malas intenciones, pero también es justo aclarar que quienes han optado por una vida de servicio tienen una obligación adicional que se suma a la honestidad con la que cualquier persona debe actuar en la vida. La vara es más alta. Hay que vivir la vocación de servir con un fuerte sentido de la austeridad y la humildad. Esto vale para los políticos, pero también vale para los dirigentes sociales y para nosotros, los pastores. Dije austeridad. Quisiera aclarar a qué me refiero con la palabra austeridad. Puede ser una palabra equívoca.
Austeridad moral, austeridad en el modo de vivir, austeridad en cómo llevo adelante mi vida, mi familia, esa austeridad moral y humana. Porque en el campo más científico económico, si quiere, o de las ciencias del mercado, austeridad es sinónimo de ajuste. A esto no me refiero, no estoy hablando de eso. Cualquier persona que tenga demasiado apego por las cosas materiales o por el espejo, a quien le gusta el dinero, los banquetes exuberantes, las mansiones suntuosas, los trajes refinados, los autos de lujo, le aconsejaría que se fije qué está pasando en su corazón y rece para que Dios lo libere de esas ataduras. Pero parafraseando al expresidente latinoamericano que está por acá, el que tenga afición por todas esas cosas, por favor, no se meta en política. Que no se meta en una organización social o un movimiento popular, porque va a hacer mucho daño a sí mismo, al prójimo, y va a manchar la noble causa que enarbola. Y tampoco que se meta en el seminario. Frente a la tentación de la corrupción, no hay mejor antídoto que la austeridad, esa austeridad moral, ¿no? Personal. Y practicar la austeridad es, además, predicar con el ejemplo. Les pido que no subestimen el valor del ejemplo, porque tiene más fuerza que 1000 palabras, que 1000 volantes, que 1000 likes, que 1000 retweets, que 1000 vídeos de YouTube. El ejemplo de una vida austera al servicio del prójimo es la mejor forma de promover el bien común y el proyecto puente de las 3T. Les pido a los dirigentes que no se cansen de practicar esa austeridad moral, personal, y les pido a todos que exijan a los dirigentes esa austeridad, la cual, por otra parte, los va a hacer muy felices. Queridos hermanas y hermanos, la corrupción, la soberbia, el exhibicionismo de los dirigentes aumenta el descreimiento colectivo, la sensación de desamparo y retroalimenta el mecanismo del miedo que sostiene ese sistema inicuo. Quisiera, para finalizar, pedirles que sigan enfrentando el miedo con una vida de servicio, solidaridad y humildad en favor de los pueblos y en especial de los que más sufren. Se van a equivocar muchas veces, todos nos equivocamos, pero si perseveramos en este camino, más temprano que tarde vamos a ver los frutos. E insisto, contra el terror, el mejor antídoto es el amor. El amor todos lo cura. Algunos saben que después del sínodo de la familia escribí un documento que lleva por título Amoris Laetitia, la alegría del amor. Un documento sobre el amor en la familia de cada uno, pero también en esa otra familia que es el barrio, la comunidad, el pueblo y la humanidad. Uno de ustedes me pidió distribuir un cuadernillo que contiene un fragmento del capítulo 4 de ese documento. Creo que se los van a entregar a la salida. Va entonces con mi bendición. Allí hay algunos consejos útiles para practicar el más importante de los mandamientos de Jesús. En Amoris Laetitia
cito a un fallecido dirigente afroamericano, Martin Luther King. El cual volvía a optar por el amor fraterno aún en medio de las peores persecuciones y humillaciones. Quiero recordarlo hoy con ustedes. Él decía, cuando te elevas al nivel de amor, de su gran belleza y poder, lo único que buscas derrotar es los sistemas malignos. A las personas atrapadas en ese sistema las amas, pero tratas de derrotar ese sistema. Odio por odio solo intensifica la existencia del odio y del mal en el universo. Si yo te golpeo y tú me golpeas, y te devuelvo el golpe y tú me lo devuelves, y así sucesivamente, es evidente que se llega hasta el infinito. Simplemente nunca termina. En algún lugar alguien debe tener un poco de sentido, y esa es la persona fuerte. La persona fuerte es la persona que puede romper la cadena del odio, la cadena del mal. Esto lo dijo en 1957. Les agradezco nuevamente su trabajo y su presencia. Quiero pedirle a nuestro Padre Dios que los acompañe y los bendiga, que los colme de su amor y los defienda en el camino, dándoles abundantemente esa fuerza que nos mantiene en pie y nos da coraje para romper la cadena del odio. Esa fuerza es la esperanza. Les pido, por favor, que recen por mí. Y los que no pueden rezar, ya saben, piénsenme bien y mándenme buena onda. Gracias.